Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy me asignaron un tema que no es muy frecuente dentro del manejo del grupo quirúrgico, a pesar de que todos trabajamos dentro de procesos y modelos de facturación a nivel institucional, particular, empresas privadas, con diferentes pólizas. Tenemos contacto a diario con la facturación, pero nunca hemos recibido ni enseñanza durante el tiempo de facturación de nuestra residencia, nunca hemos recibido esquemas de cómo se hace, cómo se revisa, no participamos activamente de pronto en estos modelos y muchas veces hemos recibido una tradición oral de cómo se realizan las cosas. Entonces, los objetivos de esta charla básicamente son reconocer el enfoque básico de la facturación, mostrar el panorama del cirujano en el rol que hacemos o que jugamos dentro de este proceso de facturación de cirugía, que para hoy abarca absolutamente todas las especialidades, no solamente cirugía general como tal, sino las subespecialidades y además otro tipo de servicios que juegan parte importante dentro de los modelos que cada una de las instituciones debe desarrollar. Entonces, dentro de las primeras cosas que debemos reconocer y que debemos tratar de entender en un modelo de atención hospitalaria es que no somos el único ente que genera ganancias o que genera gastos dentro de un proceso de atención hospitalaria. Regularmente hay diferentes modelos de negocio, unidades estratégicas de negocio como el laboratorio, las imágenes, unidad de cuidado intensivo, los procesos de hospitalización y obviamente al que estamos nosotros ligados, que son los procesos de cirugía y que realmente donde existen modelos de atención de cirugía debemos reconocer que es una de las principales entes sobre el cual se da el sostenimiento financiero de las instituciones, independientemente de qué procesos manejen, bien sean particulares, bien sean privados, bien sean empresas del Estado, todos los que manejamos procesos de cirugía participamos activamente dentro de este sostenimiento financiero. Aquí viene la pregunta que debemos hacernos absolutamente todos. ¿Cómo funciona la facturación de los procedimientos quirúrgicos? Entonces, empiezan a aparecer una serie de palabras, una serie de frases donde uno dice, ¿cómo funciona? ¿Es una cirugía única? ¿Existen vías de acceso? Y empezamos a enterarnos que existen vías de acceso únicas, múltiples, vías iguales, vías diferentes, que existe un proceso donde además debemos pensar en materiales de sutura, curaciones, tecnología, insumos, derechos de sala, honorarios y algo muy importante que tradicionalmente hemos venido manejando y que desafortunadamente aún seguimos trabajando sobre un mismo proceso, que son los manuales tarifarios IS 2001, sobre el cual se crea la mayoría de las negociaciones que en la actualidad estamos manejando. Estamos en el año 2025 y seguimos manejando un manual tarifario completamente antiguo que se maneja con adaptaciones a la regla, manual IS 2001 más el 10%, menos el 15, más el 20. Hay diferentes formas de negociación y normalmente deberíamos participar dentro de ellas porque de eso depende la estimación, ponderación o lo que nosotros consideramos el valor de lo que hacemos en el día a día de la actividad laboral que tenemos. Este es el manual tarifario inicial, entonces si ustedes ven, acuerdo 256-2001 y el decreto por el cual arranca es el decreto 2148. No quiero que se aprendan el decreto, quiero que vean el año, 1992 y estamos todavía manejando procesos estandarizados desde ese entonces y los hemos venido adecuando a lo que hacemos en la vida actual. Aparece una palabra con la que todos estamos familiarizados, que es la unidad de valor relativo, que además todos hablamos de VR, pero hasta hace muy poco, les confieso, yo ni siquiera misma entendía qué era la VR en su significado. Y la VR no solamente significa un valor que está estimado aquí al final,
sino que en teoría cuando se desarrolla todo este proceso o esta creación de esta tabla donde se contienen unos códigos, se supone que parte de esta unidad de valor depende de el tiempo quirúrgico que nosotros dedicamos, la dificultad de la cirugía, la tecnología que se utiliza para la realización del procedimiento y la complejidad de los procedimientos. Hace poco más de un año y medio hicimos una revisión dentro de la Asociación Colombiana de Cirugía para tratar de volver un poquito más objetivo la dificultad de algunos procedimientos y tratar de mejorar este valor de VR. Todo eso sigue en los procesos del gobierno tratando de adaptarse, pero definitivamente no es el único valor dar la ponderación de lo que nosotros vemos, sino además hay unas tablas sobre las cuales se multiplica y sobre el cual se obtiene el valor al final de la VR que le corresponde a cada uno de los procedimientos quirúrgicos. Aquí está básicamente lo que les decía. Esto todo está en artículos. Yo creo que muy pocos nos hemos tomado la molestia, o muchos ni siquiera nos hemos tomado la molestia, de leer en qué consiste y de saber y enterarnos de que a través de esta clasificación nosotros decidimos aceptar que una VR valía X, Y o Z cantidad de dinero. Dentro de lo que empezamos a revisar nosotros a la hora de tener contacto con la facturación de cirugía, existen artículos tanto del manual IS como del manual SOAT, que es el otro sobre el cual nos regimos, donde hay una clarificación acerca de qué se puede y qué no se puede hacer porque está regido legalmente. Es así como sacamos unos cuantos artículos que de pronto nos han beneficiado a nosotros para entender por qué razón nos dicen no le pago eso ni se lo voy a pagar, o esto sí le cubre o no le cubre. Entonces hablamos, por ejemplo, que los procedimientos que tienen menos de 50 URs no se pagan ayudantías. Entonces todo lo que son lipomas, y si ustedes van a ver dentro de la clasificación de códigos CUPS 864101, el 02 e incluso hasta el 03, valen menos de 50 ORs. No deberíamos tener una persona que nos hiciera ayudantía quirúrgica en un procedimiento que en teoría por norma no tiene facturación de una persona que nos ayude dentro de esto, ni siquiera separar. En teoría deberíamos estar solo con una instrumentadora y está en un manual y lo hemos aceptado toda la vida, pero no lo conocemos. Están los códigos que limitan la utilización de otros, como por ejemplo el artículo 65, que limita aquí la facturación de la palabra liberación o lisis de adherencias perivesicales, liberación o lisis de adherencias periováricas, de trompas de falopio y liberación o lisis de lisis peritoneales. Dentro de lo que el artículo completo dice, si uno tiene un procedimiento quirúrgico mayor, se facturará el procedimiento quirúrgico mayor, pero no facturaremos lisis de adherencias. Va casi que, por decirlo así, implícito dentro de lo que lleva el código mayor que se ha facturado. A los únicos que sí les vale, yo creo que por eso realmente tienen un poquito más de laxitud a la hora de facturar, es a los ortopedistas y en artroscopia. A ellos sí les vale las lisis meniscales, lisis de adherencias en rodilla y pueden hacer uso de esa facturación. Las vías de acceso. Entonces, normalmente hemos estado acostumbrados a pasar boletas quirúrgicas diciendo laparotomía exploratoria por herida por arma cortopunzante. Pero en la cirugía desarrollamos un proceso diferente, resección intestinal, terminamos haciendo un procedimiento completamente diferente al que inicialmente teníamos pactado, y esa realización de ese procedimiento hace que desaparezca la utilización del código inicial de la laparotomía exploratoria. Todas las vías de abordaje no son facturables. Entonces, las paroscopias diagnósticas, si hago una intervención, deja de ser diagnóstica y se facturan intervenciones. La parotomía exploratoria, si dejo solamente como procedimiento diagnóstico, la puedo facturar, pero si hago un procedimiento adicional dentro de esa cirugía, debo facturar el adicional y no la laparotomía exploratoria. Ese tipo de cosas hacen que, si las relacionamos dentro de la facturación que nosotros hacemos, regularmente nos envían una nota de favor corregir facturación.
porque no es facturable. La toma de biopsias. Si nosotros vamos por una cirugía que involucra la biopsia del elemento que vamos a operar, no es facturable. Pero si nosotros tenemos, no sé, una apendicectomía y me encontré un nódulo en el peritoneo y quiero tomar una biopsia de ese nódulo, esa sí es facturable, porque no está en relación con el procedimiento primario que nosotros estamos elaborando. La colocación de los tubos de tórax también están bajo una supeditación de que si nosotros tenemos cirugías de tórax propias y dejamos tubos de tórax de drenaje, funcionan como drenes, no como facturación de toracostomía. Si se dan cuenta, todo tiene un artículo. La mayoría de las cosas están escritas, la mayoría de las cosas no las hemos leído, las desconocemos, seguimos facturando, pero son objeto precisamente de restricciones a la hora de hacer pagos. Con relación a las cirugías múltiples, empiezan las preguntas, se hacen varios procedimientos, misma vía, vías diferentes, mismo especialista, dos especialistas, porque a veces participamos en conjunto con otras especialidades. Entramos por una apendicitis y resulta que nos encontramos un proceso ginecológico, participa el segundo cirujano. Entonces ahí empieza la repartición de cómo se hace la facturación cuando tenemos varios interventores dentro del proceso. Eso también debemos conocerlo. En la última modificación que se hace, que sale en 2024, pero realmente la claridad es de noviembre del 2023, adaptamos la nueva clasificación de CUPS donde se involucran los procedimientos quirúrgicos que no teníamos en los iniciales, donde está todo lo de la laparoscopia, reparaciones de pared abdominal, otras cirugías que debido al avance de la tecnología empiezan a incluirse dentro de los procesos quirúrgicos de las diferentes especialidades. Simplemente en facturación, la norma dice que todos debemos adaptarnos, entes privados, públicos, no solamente a la hora de hacer la facturación, sino además a la hora de que nos hagan los pagos o las contraprestaciones por parte de las diferentes entidades que deben generar los pagos. Entonces, empezamos a cambiar otra vez. Tenemos que aprender cosas básicas como derechos de salas, pero aquí viene 29 de diciembre de 2023, última modificación, últimos CUPS, con la salvedad de que ya no tenemos VRs dentro de ese listado. ¿Qué hemos hecho la mayoría en nuestros sitios de trabajo? Nos hemos homologado a los CUPS que veníamos teniendo con tarifas anteriores y hemos hecho diferentes adaptaciones o llamémoslo así, negociaciones para poder tener una facturación más o menos acorde a los procedimientos que nosotros estamos haciendo. Se incluyen al sol de esta nueva codificación, los CUPS, por ejemplo, para nosotros en pared abdominal, las reconstrucciones de pared abdominal anatómica y funcional, tanto vías abiertas como vías laparoscópicas, las herniorrafias que aparecen tanto vías abiertas como las laparoscópicas, que eso carecían los manuales anteriores que utilizábamos. Esto es más o menos para que nos demos cuenta, no es para revisarla en detalle, sino quiero que entiendan que la planificación de cualquier empresa de la que nosotros debemos participar involucra una serie de situaciones. Si tiene una sola vía, es un solo procedimiento, si tiene un segundo procedimiento, cuál es el costo por valor del cirujano, del anestesiólogo, del ayudante, de los derechos de sala, de los materiales. Si estuviéramos embebidos en cada uno de los procesos, sabríamos más o menos cuánto cuestan los procesos, cuánto cuesta todo este paquete y obviamente podríamos interferir en cómo se debe hacer la relación con el pago de los cirujanos, pero desconocemos absolutamente todo el proceso, nunca estamos como embebidos dentro de la realización de la facturación. Al sol de hoy, muchas de las instituciones se han visto abocadas a hacer esto, que se llama tabla de liquidación por paquetes. Entonces, armamos paquetes, organizamos procesos, tratamos de validar todo lo que realizamos a través no de un CUPS, donde desafortunadamente no tenemos la ponderación real de nuestros procedimientos, sino empezamos a crear negociaciones a través de paquetes, donde vuelve a tener otra vez la injerencia. No nos solamente programamos para nosotros, podemos participar con otros
otros actores de otros procedimientos ginecológicos, neurotórax, hay diferentes personas que pueden también formar parte de estas intervenciones quirúrgicas y debemos saber si yo soy el primer cirujano hasta cuánto, si el segundo cirujano va a hacer procedimientos hasta cuánto, valores de paquetes que pueden ir para el primer cirujano en el 100% y el segundo en el 55%, si son de bilateralidad, si son cirujanos diferentes, si son cirujanos iguales, si es misma vía, si son diferentes vías. Y aquí al lado les dejo yo todo lo que contiene precisamente los manuales CIS y SOAT, están los artículos. No es una arbitrariedad, sino es precisamente algo que ya se viene desarrollando desde hace muchos años y que desconocemos. Aquí quiero mostrarles ya a la hora práctica nuestra lo que nosotros realizamos. Podemos hacer una cirugía regular, colecistectomía laparoscópica, es un paquete, colelitiasis aguda, hematosa, vesícula biliar distendida, paredes hematosas, hasta ahí, y con todo y la descripción que no la vamos a leer, cumple con lo que se dice arriba: hallazgos, colelitiasis, colecistitis, cirugía, colecistectomía. Es una facturación adecuada, acorde a los hallazgos. Si yo encuentro una apendicitis aguda, perforada, y encuentro una peritonitis en mi abdomen inferior, que para efectos prácticos es una pelviperitonitis, sencillo, facturo apendicectomía, el drenaje de la colección, y vamos en el orden de lo que estamos haciendo. No estamos dejando de decir lo que hacemos, pero no empezamos a excedernos en una serie de CUPs que no tendrían ningún sentido. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de descripciones, que es lo que quiero que vean: conservar la vía de abordaje, relacionar dos CUPs que son exactamente lo mismo, una sigmoidectomía con una colectomía parcial con colostomía y cierre del segmento distal, un lavado peritoneal, un drenaje de colección. Entonces uno diría, si yo leo todo lo que están haciendo acá, pues seguramente fue una colectomía parcial, un drenaje de una colección, y esa es la facturación que debería ser. Esta está sujeta precisamente a que se devuelva a corregirse todos los CUPs que nosotros estamos utilizando. Aquí, gastrectomías, duodenectomía, omentectomía, linfadenectomía, reconstrucción de anastomosis, anastomosis de intestino delgado. Relacionamos una serie de CUPs donde yo digo, me faltó sutura de piel en área general. Fue la única cosa que me faltó. Pero resulta que el gobierno tiene su página, no es sino abrirla y consultarla. Post Populi dice claramente lo que incluye el procedimiento, y ahí de entrada le dice: la gastrectomía, la anastomosis y el vaciamiento de D1 va en un CUPS, no necesita facturarme 20 números. Misma situación, excisión de la ampolla de Vater, colecistectomía, duodenectomía, reconstrucción de vías biliares, anastomosis, detalle de la cirugía, descripción encontrada con los CUPs correspondientes. Le agregaría de pronto uno adicional, el de la colecistectomía, o el que pondere fue más importante. Misma situación, laparotomía, vía de abordaje, drenaje de colección, lavado peritoneal, colectomía parcial. Podría decirles yo que aquí, en esta última, reconstrucción de vías biliares, enucleación, lesión hepática, biopsia, reexploración, pero cuando yo miro todo lo que se hizo en la cirugía, ninguna de las anteriores, solo hay una enucleación. Entonces nos llenamos de CUPs que dificultan los procesos de facturación. Tomamos decisiones donde claramente, si yo tengo un cálculo en ecografía, diré CPRE, otros dirán Spyglass por el tamaño. Algunos me dirán, no tengo ninguno de los dos, le hago una exploración de vías biliares, la decisión que quieran. Pero muchos, este resultado lo mandan a colangioresonancia. Intervenimos en hospitalizaciones prolongadas, utilización de recursos inadecuados del sistema, pero la idea es hacer las cosas lo mejor posible. Muchas gracias.